Imagina un área en el océano Atlántico donde la realidad misma parece disolverse. Un lugar donde el cielo y el mar se funden en un horizonte gris y donde la tecnología más avanzada del hombre se vuelve inútil. Estamos hablando de una extensión de agua de más de 1 millón de kilómetros cuadrados que se ha tragado, literalmente, a cientos de barcos y aviones en el último siglo. No estamos hablando de mitos antiguos ni de leyendas de marineros borrachos. Estamos hablando de informes militares oficiales, de desapariciones de escuadrones enteros de la Marina de los Estados Unidos, de buques de carga gigantescos que se esfumaron sin emitir una sola señal de socorro, como si una mano gigante los hubiera arrancado de la superficie del agua. ¿Es posible que existan fuerzas electromagnéticas que aún no comprendemos? ¿Son portales dimensionales? ¿Obras de civilizaciones sumergidas? ¿O es todo una simple coincidencia estadística inflada por la prensa y nuestra necesidad de creer en lo imposible? Hoy vamos a realizar el análisis más completo sobre el enigma marítimo más grande de la historia. Vamos a revisar las bitácoras perdidas, los testimonios de los sobrevivientes que dicen haber cruzado la niebla electrónica y la fría ciencia que intenta explicar lo inexplicable. Prepárate, porque vamos a entrar en el Triángulo de las Bermudas. Para entender el miedo, primero debemos mirar el mapa. Trazamos una línea desde Miami, Florida, hasta la isla de Puerto Rico y de ahí hacia el norte hasta el archipiélago de las Bermudas, para cerrar de nuevo en Miami. Dentro de este triángulo imaginario, la historia de las anomalías es mucho más antigua de lo que crees. No empezó en el siglo XX. Tenemos que retroceder hasta 1492. El mismísimo Cristóbal Colón, en su primer viaje hacia el Nuevo Mundo, fue el primero en documentar la extrañeza de estas aguas. En su bitácora, Colón escribió que sus brújulas empezaron a comportarse de manera errática, girando sin sentido. Pero lo más inquietante fue lo que vio días después. Una enorme bola de fuego que cayó del cielo al mar y semanas más tarde, extrañas luces danzando en el horizonte. Colón y su tripulación estaban aterrorizados, creyendo que habían llegado al límite del mundo conocido. Sin embargo, el nombre Triángulo de las Bermudas no existió hasta mucho después. Durante siglos, la zona fue conocida como el Cementerio del Atlántico o el Triángulo del Diablo, pero era un miedo silencioso, reservado para los marineros. Fue recién en 1964 cuando el escritor Vincent Gaddis publicó un artículo en la revista Argosy titulado El mortal Triángulo de las Bermudas. Gaddis recopiló una serie de desapariciones que parecían imposibles y le dio al mundo un nombre pegadizo. Ese artículo fue la chispa que encendió la pólvora. De repente, el mundo entero empezó a mirar hacia esa zona, y al hacerlo, se dieron cuenta de que la lista de víctimas era aterradora. Para comprender la magnitud del miedo y el misterio que rodea al Triángulo de las Bermudas, primero debemos trazar sus límites en el mapa. Este no es un lugar físico con fronteras claras, sino un área imaginaria que se define uniendo 3 puntos geográficos. Se traza una línea desde la vibrante ciudad de Miami, Florida, bajando hasta la isla de Puerto Rico, para luego ascender en dirección norte hasta el archipiélago de las Bermudas, y finalmente cerrar la figura de nuevo en Miami. Dentro de esta vasta extensión de aguas, la historia de las inexplicables anomalías se remonta mucho más atrás, de los mitos populares del siglo XX. El expediente de extrañeza de la zona no comienza con aviones o barcos modernos. Tenemos que retroceder hasta el año 1492. El mismísimo Cristóbal Colón, durante su trascendental primer viaje hacia el Nuevo Mundo, se convirtió en el primer documentalista de la peculiaridad de estas aguas. Los registros de su bitácora revelan el terror y la confusión que experimentó su tripulación. Colón escribió que, al entrar en esta zona, las brújulas, sus guías vitales en el mar, comenzaron a comportarse de manera completamente errática, girando y oscilando sin ofrecer una lectura coherente, como si el polo magnético se hubiera vuelto loco. Pero el testimonio más inquietante fue visual. Días después, la tripulación observó una enorme bola de fuego cayendo dramáticamente del cielo al océano. Semanas más tarde, fueron testigos de extrañas luces que parecían danzar en el horizonte durante la noche. Aterrorizados y sin una explicación lógica, Colón y sus hombres temieron haber llegado al borde mismo del mundo conocido, a una región donde las leyes de la naturaleza no aplicaban.
A pesar de estas documentadas experiencias tempranas, el nombre de Triángulo de las Bermudas no se acuñaría hasta mucho después. Durante siglos, la zona fue conocida por la comunidad marítima bajo apelativos mucho más ominosos como el Cementerio del Atlántico o, de forma más esotérica, el Triángulo del Diablo. Era un conocimiento reservado, un miedo silencioso que solo los marineros y aviadores que se atrevían a cruzarlo conocían íntimamente. Las desapariciones eran frecuentes, pero se atribuían a tormentas violentas o a la fatalidad inherente de la navegación en mar abierto. El salto de un miedo tribal a una leyenda mundial ocurrió en 1964. Fue entonces cuando el escritor Vincent Gaddis publicó un artículo fundamental en la popular revista Argosy bajo el título provocador de El mortal triángulo de las Bermudas. Gaddis no solo relató algunas de las desapariciones más famosas y aparentemente imposibles que habían ocurrido en la zona, sino que, crucialmente, le dio al fenómeno un nombre conciso y memorable. Este artículo fue la chispa que encendió la pólvora mediática. Al instante, el mundo entero dirigió su atención hacia esta área del Atlántico, y al hacerlo, la magnitud y la escalofriante lista de víctimas y misterios sin resolver se hicieron universalmente conocidas, cimentando su lugar como una de las mayores zonas de misterio geográfico del planeta. Pero si hay una historia que cimentó la leyenda, esa es la del vuelo 19, y merece que la contemos con detalle, porque lo que sucedió esa tarde desafía toda lógica. Es el 5 de diciembre de 1945. La Segunda Guerra Mundial ha terminado hace pocos meses. En la Estación Aérea Naval de Fort Lauderdale, en Florida, el clima es perfecto. 5 aviones torpederos TBM Avenger se preparan para un ejercicio de rutina llamado Problema de Navegación número 1. La misión es simple: volar hacia el este para bombardear un objetivo de práctica en los bancos de arena de Hen and Chickens, girar al norte y volver a la base. Al mando está el teniente Charles Taylor, un piloto veterano con más de 2.500 horas de vuelo y experiencia en combate. No eran novatos, eran militares entrenados. A las 2:10 de la tarde, despegan. Todo va según el plan. Lanzan sus bombas de práctica y giran para la siguiente etapa. Pero a las 3:45 de la tarde, la torre de control recibe un mensaje que hiela la sangre. No es una llamada de emergencia estándar. Es la voz del teniente Taylor y suena confundido. Dice: «No estamos seguros de nuestra posición. No podemos ver tierra». La torre responde: «¿Cuál es su posición?». Taylor contesta: «No estamos seguros. No podemos estar seguros de dónde estamos. Parece que nos hemos perdido». La torre le indica: «Diríjase hacia el oeste». Y aquí es donde todo se rompe. Taylor responde: «No sabemos qué dirección es el oeste. Todo está mal. Es extraño. No podemos estar seguros de ninguna dirección. Incluso el océano luce distinto». Imagina eso por un segundo. Estás volando sobre el Atlántico, un lugar que conoces, y de repente el sol no te dice dónde está el oeste, y el mar cambia de color. Las brújulas de los 5 aviones empezaron a girar locamente. Las comunicaciones se volvieron fragmentadas. Se escuchaba a los pilotos hablar entre ellos, con el pánico creciendo en sus voces. «Maldita sea, si pudiéramos volar al oeste llegaríamos a casa», decía uno. Pero Taylor, desorientado, creía que estaban sobre los Cayos de Florida, mucho más al sur, y ordenó volar hacia el norte y este, adentrándose más y más en el océano abierto. La luz del día se desvaneció. El combustible se agotaba. La última transmisión captada fue un mensaje escalofriante de Taylor a sus hombres: «Cuando el primer avión baje de los 10 galones, todos bajamos juntos». Decidieron amarizar en la oscuridad de un mar embravecido. Nunca se encontró ni un rastro, ni una mancha de aceite, ni un chaleco salvavidas. Nada. Pero la tragedia no terminó ahí. La Marina envió inmediatamente un hidroavión de rescate PBM Mariner con 13 tripulantes. El avión despegó, envió un mensaje de rutina y 20 minutos después desapareció de los radares. Un barco en la zona reportó ver una explosión en el cielo. Esa noche, el triángulo no se llevó a 14 hombres, se llevó a 27. Y nació el mito. Capítulo 2. El vuelo 19, minuto a minuto, versión ampliada.
Pero si existe una tragedia aérea que no solo desafió la lógica y la razón, sino que se incrustó en la conciencia popular hasta cimentar la leyenda del Triángulo de las Bermudas, esa es la del vuelo 19. Su relato, despojado de los mitos, es aún más escalofriante y merece ser contado con todo su detalle, porque lo que sucedió esa tarde del 5 de diciembre de 1945 desafía toda explicación convencional. El escenario y los protagonistas. Es el 5 de diciembre de 1945. La atmósfera global aún respira el alivio del fin de la Segunda Guerra Mundial, concluida apenas unos meses atrás. En la Estación Aérea Naval de Fort Lauderdale, en Florida, el clima es, irónicamente, perfecto. Cielos despejados, visibilidad excelente y vientos suaves. 5 imponentes aviones torpederos TBM Avenger se preparan en la pista. Estos no eran aviones ligeros, eran máquinas robustas, monomotores con una envergadura de más de 16 metros, capaces de transportar una tripulación de 3 y armamento pesado. El ejercicio programado era una misión de entrenamiento de rutina, el llamado Problema de Navegación número 1. La tripulación no estaba compuesta por novatos temblorosos. Al mando estaba el teniente Charles Taylor, con 28 años. A pesar de haber tenido problemas previos de desorientación en vuelo, era un piloto veterano con una impresionante hoja de servicio, más de 2.500 horas de vuelo registradas, de las cuales 600 eran en el Avenger, e incluso experiencia reciente en combate en el Pacífico. Los otros 13 aviadores a bordo, 3 por avión, excepto en el líder, eran también pilotos y artilleros navales en entrenamiento, militares entrenados y competentes, el despegue y la rutina rota. La misión en sí era la quinta esencia de lo simple: volar hacia el este, sobre el Atlántico, durante 56 millas náuticas. Bombardear un objetivo de práctica en los bancos de arena, conocidos como Hen and Chickens. Girar al norte y volar 67 millas náuticas sobre la isla de Gran Bahama. Girar nuevamente al oeste y regresar a la base en Fort Lauderdale. A las 2:10 de la tarde, los 5 TBM Avenger, designados FT-28, FT-36, FT-3, FT-11 y FT-81, despegan. La primera etapa transcurre sin incidentes. Lanzan sus bombas de práctica y poco después de las 3 de la tarde, giran para la segunda pierna de su viaje, volando hacia el norte, la llamada que hiela la sangre. A las 3:45 de la tarde, la torre de control de Fort Lauderdale, bajo el control del teniente Robert F. Cox, capta una transmisión de radio que rompe la monotonía de la tarde. No es una llamada de emergencia estándar que se puede resolver con instrucciones. Es la voz del teniente Taylor, y suena con una mezcla de desconcierto y una creciente ansiedad. La conversación registrada en los logs de la Marina es crucial. Taylor, FT-28. Llamando a la torre, no estamos seguros de nuestra posición. No podemos ver tierra. La respuesta de la torre es metódica, buscando una confirmación visual. Torre: ¿cuál es su posición? Utilicen sus instrumentos. Taylor: no estamos seguros. No podemos estar seguros de dónde estamos. Parece que nos hemos perdido. Estamos volando sobre el agua, pero no parece el lugar correcto. La torre, asumiendo una desorientación simple, le indica el procedimiento estándar. Fort Lauderdale estaba casi directamente al oeste de las Bahamas. Torre: diríjase hacia el oeste. Lo llevarán a casa. El momento de la ruptura lógica. Y es aquí donde el incidente trasciende el error de navegación. La respuesta de Taylor no solo denota pánico, sino una desorientación total que afecta su comprensión de la realidad. Taylor: no sabemos qué dirección es el oeste. Todo está mal. Es extraño. No podemos estar seguros de ninguna dirección. Incluso el océano luce distinto a como debería. Estamos sobrevolando unas islas, pero no las que deberíamos. Imagina el terror. Un piloto veterano, volando sobre el familiar Atlántico, de repente no puede distinguir el oeste del este, porque los puntos de referencia fundamentales, el sol, la brújula, incluso el color del mar, han dejado de ser confiables. Más tarde se confirmaría que las brújulas magnéticas y giroscópicas de los 5 aviones habían comenzado a fallar simultáneamente, girando locamente e inútilmente. El descenso a la oscuridad. Las comunicaciones se vuelven caóticas y fragmentadas.
La torre capta conversaciones internas entre los pilotos del vuelo 19, evidenciando un pánico creciente. «Maldita sea, si pudiéramos volar al oeste llegaríamos a casa», se escucha decir a un piloto. Taylor, sin embargo, comete un error fatal de juicio basado en su desorientación. Creyendo erróneamente que estaban sobre los cayos de Florida, mucho más al sur, donde volar al oeste los llevaría al Golfo de México, ordenó volar en dirección norte y este, adentrándose más y más en el vasto y abierto océano Atlántico. Mientras la luz del día se desvanecía rápidamente y el clima comenzaba a deteriorarse, la situación pasó de grave a crítica. El factor determinante ya no era la navegación, sino el combustible. Los TBM Avenger solo tenían suficiente para unas 5 o 6 horas de vuelo. La última transmisión audible, captada alrededor de las 7:04 de la tarde, fue un mensaje escalofriante de Taylor a sus hombres, una orden para el inevitable amerizaje forzoso, Taylor. Cuando el primer avión baje de los 10 galones, todos bajamos juntos. Supongo que deberíamos amerizar al mismo tiempo. Decidieron amarizar juntos en la oscuridad total sobre un mar que, según los informes meteorológicos, se había embravecido. La tragedia en el rescate. La Marina lanzó inmediatamente una de las operaciones de búsqueda y rescate más grandes de su historia. A las 7:27 de la tarde, 2 hidroaviones de rescate PBM Mariner despegaron de la Estación Aérea Naval de Banana River. Estas aeronaves, conocidas como PIGs por su tamaño y capacidad, estaban diseñadas para amerizar en el mar y rescatar tripulaciones. Uno de ellos, el PBM-5 Buno 59225, con una tripulación de 13 personas, despegó y envió un mensaje de rutina a la torre. Solo 20 minutos después, desapareció de los radares. La última pieza de evidencia fue el reporte del petrolero SS Gaines Mills, que navegaba cerca. El capitán reportó haber visto una explosión en el cielo a lo lejos, seguida de una inmensa mancha de aceite y gasolina en el agua. El PBM Mariner, conocido por sus problemas de fugas de combustible y la volatilidad de sus tanques, presumiblemente había explotado en el aire. Esa noche, la búsqueda de rastros del vuelo 19, 14 hombres, fue en vano, pero el Triángulo, en lo que pareció ser un acto de crueldad amplificada, se llevó a otros 13 rescatistas. 27 hombres desaparecieron sin dejar ni rastro. Nunca se encontró ni un fragmento de los 5 Avengers, ni un chaleco salvavidas, ni siquiera la mancha de aceite del amerizaje planeado. El mito del Triángulo de las Bermudas había nacido. Los escépticos dirán que los aviones de 1945 eran frágiles. Pero, ¿qué pasa con los monstruos de acero? Hablemos del US Cyclops, marzo de 1918. Este era un barco bestial, de 165 metros de eslora, cargado con 10.000 toneladas de mineral de manganeso y 309 personas a bordo. Era un barco robusto de la Marina, diseñado para aguantar lo peor. El barco partió de Barbados hacia Baltimore. El clima era tranquilo, no había submarinos alemanes en la zona. Sin embargo, el Cyclops nunca llegó. Lo más perturbador de este caso es el silencio. Un barco de ese tamaño, con una tripulación tan grande, no se hunde en un segundo. Da tiempo a lanzar botes, a enviar un SOS, a dejar restos flotando. Pero el Cyclops simplemente dejó de existir. Es, hasta hoy, la mayor pérdida de vidas en la historia naval de Estados Unidos fuera de combate. Woodrow Wilson, presidente en ese entonces, dijo: «Solo Dios y el mar saben lo que pasó con el gran barco». Avanzamos en el tiempo hasta la Navidad de 1967, el caso del yate Witchcraft. Este es uno de los más extraños por la cercanía a la orilla. Dan Burak, un hotelero experimentado, salió en su yate de lujo para ver las luces de la ciudad de Miami desde el mar. Estaba a solo 1 milla de la costa. Literalmente podía ver las luces de los edificios. A las 9 de la noche, llamó a la guardia costera. Dijo que había golpeado algo y que su hélice estaba dañada. No era una emergencia grave, solo pedía un remolque. Su voz era calmada. Dijo que lanzaría una bengala para que lo ubicaran. La guardia costera tardó exactamente 19 minutos en llegar al lugar. En 19 minutos, en un mar tranquilo, a la vista de Miami. El yate de 7 metros había desaparecido. Buscaron en cientos de kilómetros cuadrados. No encontraron el barco,
ni a los dos hombres, ni siquiera una caja de cerillas flotando. Fue como si se hubieran evaporado. Capítulo 3. Gigantes de acero y el caso Witchcraft. Los escépticos se apresuran a señalar que los aviones de la época de 1945, como el vuelo 19, eran relativamente primitivos y propensos a fallas técnicas o errores de navegación. La fragilidad de la tecnología de aquella época es su argumento principal, pero ¿cómo explican la desaparición de auténticos monstruos de acero, embarcaciones diseñadas para desafiar a los elementos y resistir la furia del océano? Aquí es donde el Triángulo de las Bermudas revela su faceta más desconcertante: el enigma del USS Cyclops, un coloso engullido por el silencio. Hablemos de una de las pérdidas más escalofriantes de la historia naval, el USS Cyclops. Nos situamos en marzo de 1918, en plena Primera Guerra Mundial. El Cyclops no era una embarcación menor, sino un gigante de 165 metros de eslora, un buque carbonero de la Marina de los Estados Unidos. Su diseño robusto y su función de apoyo logístico lo convertían en un navío de inmensa resistencia. Zarpó de Río de Janeiro, hizo una escala en Barbados y se dirigía a Baltimore con una carga crítica de 10.000 toneladas de mineral de manganeso, esencial para la producción de acero y municiones. A bordo viajaban 309 personas, entre tripulación y pasajeros. La travesía parecía rutinaria. Las últimas comunicaciones lo sitúan navegando en la periferia de lo que hoy conocemos como el Triángulo de las Bermudas. El clima era tranquilo, un mar en calma que no justificaba ninguna catástrofe. Además, aunque la guerra estaba en curso, la inteligencia naval no había detectado submarinos alemanes, U-boats, en esa ruta específica que pudieran haberlo torpedeado. Sin embargo, el Cyclops nunca llegó a puerto. Su desaparición es un ejercicio de física imposible. Un barco de ese tamaño, con tal cantidad de acero y madera, y una tripulación tan numerosa, no se esfuma sin dejar rastro. La ley del mar dicta que un hundimiento, por repentino que sea, da tiempo a la tripulación para reaccionar, lanzar botes salvavidas, enviar una señal de socorro, SOS, o al menos dejar restos flotando, chalecos, madera, escombros, que la corriente arrastraría. Pero el Cyclops simplemente se desvaneció. No se encontró ni un solo bote, ni un tablón, ni un fragmento que pudiera dar una pista sobre su destino. Lo más perturbador de este caso es el absoluto e inquebrantable silencio. Fue como si una fuerza invisible lo hubiera engullido en un segundo. Es, hasta el día de hoy, la mayor pérdida de vidas en la historia naval de Estados Unidos fuera de combate. El entonces presidente, Woodrow Wilson, resumió la frustración y el misterio con una frase que resonaría en la historia: «Solo Dios y el mar saben lo que pasó con el gran barco». El caso Cyclops es la prueba más sólida de que algo anómalo opera en esa región, capaz de silenciar a los mayores colosos construidos por el hombre. El caso Witchcraft, desaparición a la vista de la ciudad. Avanzamos en el tiempo hasta la víspera de la Navidad de 1967. De un coloso de acero pasamos a un elegante yate de placer, el Witchcraft. Este caso, por su proximidad a la civilización, es considerado uno de los más extraños y mejor documentados del Triángulo. El protagonista es Dan Burak, un hotelero de éxito y navegante experimentado, que salió a dar un paseo nocturno en su yate de lujo, acompañado por un amigo. El objetivo era sencillo: disfrutar de las luces navideñas de la ciudad de Miami desde el agua. Lo crucial es la ubicación. El Witchcraft estaba a solo 1 milla de la costa de Miami. Literalmente, la silueta de los rascacielos y las luces de los edificios eran perfectamente visibles. A las 9 de la noche, Burak llamó por radio a la Guardia Costera. Su voz era calmada y concisa. Informó que había golpeado algo bajo el agua, posiblemente un objeto semisumergido o un tronco, y que su hélice estaba dañada, quedando inmovilizado. No era una emergencia de vida o muerte, simplemente solicitaba un remolque. Para facilitar la ubicación en la oscuridad, anunció que lanzaría una bengala de señalización. La Guardia Costera de Miami reaccionó con rapidez. Tuvieron que recorrer apenas 1 milla náutica. Tardaron exactamente 19 minutos en llegar a la ubicación reportada.
En esos escasos 19 minutos, en un mar perfectamente tranquilo, con la costa de Miami a la vista, el yate de 7 metros de eslora había desaparecido por completo. El equipo de rescate llegó al punto exacto, pero no había ni rastro del Witchcraft. Buscaron inmediatamente en cientos de kilómetros cuadrados a la redonda, movilizando helicópteros y patrulleras, en lo que se convirtió en una de las búsquedas más intensivas de la zona. El resultado fue el mismo silencio que con el Cyclops. No encontraron el yate, ni a Dan Burak, ni a su acompañante. Lo más sorprendente, no se encontró absolutamente nada flotando. Ni un salvavidas, ni una zapatilla, ni una caja de cerillas. El yate, en la jerga de los investigadores, se había evaporado. ¿Cómo puede un barco de ese tamaño desaparecer tan rápidamente y sin dejar restos flotantes en menos de 20 minutos y a la vista de una de las ciudades más grandes de Estados Unidos? El caso Witchcraft desafía la lógica y refuerza la idea de que los incidentes del Triángulo no siempre ocurren en alta mar, sino que pueden acechar incluso a la sombra de la civilización. Aquí es donde nos adentramos profundamente en el terreno de lo enigmático y lo paranormal. De todos los testimonios recogidos a lo largo de las décadas sobre incidentes en el Triángulo de las Bermudas, uno de los fenómenos más consistentemente reportados por los supervivientes es la aparición súbita de la niebla electrónica. No se trata de una simple niebla meteorológica. Los testigos la describen como una masa anómala, densa y con propiedades electromagnéticas que desafían las leyes conocidas de la física. El caso que cristalizó esta teoría y la convirtió en una de las explicaciones más fascinantes del Triángulo es el del experimentado piloto Bruce Gernon. Su relato, ocurrido en 1970, es la piedra angular para comprender la potencial manipulación del espacio-tiempo en la zona. En un día aparentemente rutinario, Gernon volaba de las soleadas Bahamas hacia Florida con su padre, una ruta que conocía a la perfección, habiéndola completado incontables veces. Sin embargo, en medio del vuelo, presenció la formación de un fenómeno inquietante, una extraña nube de forma elíptica que apareció directamente en su trayectoria. Su primera reacción fue instintiva, rodearla, pero la nube demostró tener una naturaleza activa y dinámica, no permaneció estática. En lugar de disiparse o moverse con el viento, la nube comenzó a expandirse y a crecer a una velocidad alarmante, tomando una forma definida y amenazante. En cuestión de pocos minutos, la masa nubosa se transformó en una estructura tubular masiva, un verdadero túnel atmosférico. Gernon la describió como una especie de vórtice que giraba en espiral, una formación que desafiaba cualquier principio de la meteorología convencional. Atrapado y sin tiempo para maniobras evasivas, el piloto tomó la decisión de volar directamente hacia la boca de este túnel. La experiencia dentro del vórtice fue profundamente desorientadora y aterrorizante. Gernon relató que las paredes interiores de la nube emitían un brillo cegador, descrito como un blanco eléctrico intenso. Lo más extraño eran las formaciones lineales y las estrías que se movían y giraban en sentido contrario a las agujas del reloj, creando una sensación visual de profunda inmersión en un fenómeno de rotación. Simultáneamente, el avión se vio afectado por una serie de anomalías físicas y electromagnéticas. Los instrumentos de navegación, su lifeline en el cielo, comenzaron a fallar caóticamente, girando sin sentido. El piloto y su padre experimentaron una vívida sensación de ingravidez, como si hubieran entrado en una burbuja donde la gravedad se había atenuado o incluso invertido. Finalmente, el avión emergió del túnel de niebla. Gernon esperaba ver la familiar extensión azul del océano o los cayos de Florida. En su lugar, se encontró con una neblina densa, de un inusual color gris verdoso, que cubría completamente su campo de visión. Preocupado, contactó inmediatamente a la torre de control de Miami, pero sus reportes eran confusos. La torre no podía ubicarlo en el radar, a pesar de estar hablando con él. Cuando la neblina sobrenatural se disipó finalmente, Gernon se encontró exactamente sobre la costa de Miami Beach. Lo que realmente convirtió esta experiencia en leyenda no fue el encuentro con la niebla, sino la revelación del tiempo transcurrido. El vuelo entre las Bahamas y Miami debería haber tomado un promedio de 75 minutos. Sin embargo, al aterrizar, el reloj de Gernon indicaba que el viaje se había completado en apenas 47 minutos.
había cubierto aproximadamente 250 millas náuticas en casi la mitad del tiempo esperado. Este hecho es físicamente imposible bajo condiciones normales, ya que el avión de Gernon había viajado a una velocidad promedio que excedía con creces su velocidad máxima operativa. La historia de Bruce Gernon, respaldada por la verificación de la torre de control de Miami sobre su hora de llegada, se convirtió en la prueba más sólida de una distorsión espaciotemporal en el Triángulo de las Bermudas. Los teóricos comenzaron a especular. La niebla electrónica actúa como un agujero de gusano momentáneo, doblando el espacio y acortando la distancia. ¿O es un efecto secundario de una distorsión temporal, un punto donde el tiempo es acelerado o ralentizado? El caso Gernon sugiere que, en el corazón del triángulo, las reglas del universo tal como las conocemos pueden suspenderse temporalmente. En la década de 1970, el Triángulo de las Bermudas trascendió de ser una mera anécdota marítima a convertirse en un fenómeno cultural global. Fue la época dorada de lo inexplicable, donde el escepticismo científico a menudo quedaba eclipsado por la sed de misterio del público. La publicación del libro de Charles Berlitz, El Triángulo de las Bermudas, en 1974, actuó como un catalizador masivo. Berlitz, un lingüista conocido por su trabajo en el campo de lo misterioso, recopiló historias de desapariciones, a menudo exagerando las cifras y omitiendo explicaciones racionales, lo que resultó en un bestseller que vendió millones de copias en todo el mundo. Este fenómeno literario demostró que la gente no solo estaba interesada en el misterio, necesitaban respuestas, especialmente cuando la ciencia o las investigaciones oficiales, como las de la Guardia Costera de EEUU, ofrecían conclusiones demasiado prosaicas. El miedo a lo desconocido, mezclado con la fascinación por la tecnología, que desaparece sin dejar rastro, creó un vacío narrativo que solo podía ser llenado por la imaginación y las teorías más audaces. En este caldo de cultivo cultural, surgieron y se popularizaron tres teorías principales que buscaban explicar las anomalías del triángulo a través de lentes puramente paranormales o pseudocientíficos. 1. La conexión con la Atlántida, los cristales de poder sumergidos. La teoría más esotérica conecta directamente las desapariciones con el mito de la Atlántida, la avanzada civilización perdida descrita por Platón. Esta idea ganó tracción gracias al legado de Edgar Cayce, 1877 a 1945, el profeta durmiente, un famoso psíquico estadounidense. Cayce había predicho en sus lecturas que restos de la Atlántida serían descubiertos cerca de la isla de Bimini, en las Bahamas, hacia 1968 o 1969. Aunque los hallazgos de estructuras sumergidas, como la carretera de Bimini, han sido ampliamente desestimados por arqueólogos como formaciones naturales, los creyentes lo tomaron como confirmación. La teoría Atlante postula que esta civilización utilizaba una tecnología de energía increíblemente sofisticada, centrada en enormes cristales de fuego o generadores de energía. Se cree que, tras el hundimiento de la Atlántida, algunos de estos cristales quedaron intactos en el fondo del océano dentro del triángulo. Estos cristales, que supuestamente siguen activos o se activan esporádicamente, emiten pulsos de energía electromagnética de inmensa potencia. Estos pulsos serían capaces de freír o deshabilitar instantáneamente los sistemas eléctricos, la instrumentación de navegación, brújulas, radios, e incluso los motores de las aeronaves y embarcaciones modernas, haciéndolas descender al mar sin posibilidad de enviar un SOS-2, la base extraterrestre, el zoológico humano. Esta es la teoría que apela al fenómeno ovni, que también experimentó un auge en los años 60 y 70. Sugiere que el Triángulo de las Bermudas no es un cementerio, sino más bien una zona de recogida o abducción orquestada por inteligencias no terrestres. El triángulo se interpretaría como el punto de entrada o la base submarina oculta de estos seres. La teoría sugiere que las desapariciones de aviones y barcos enteros se deben a que son coleccionados por extraterrestres para ser llevados a otros mundos o a laboratorios submarinos. El propósito sería el estudio y la observación, tratando a los humanos y sus vehículos como muestras de un zoológico cósmico o como objetos de interés científico. Esta explicación es particularmente atractiva para los defensores, ya que resuelve la mayor anomalía del triángulo, la casi total falta de restos.
Si un avión o un barco es abducido en su totalidad, no queda ningún rastro físico, ni balsas salvavidas, ni cuerpos, lo que paradójicamente lo convierte en una prueba de la intervención alienígena. 3. Las viles vórtices, portales dimensionales naturales. Una tercera teoría que intenta ofrecer un marco más científico dentro de lo pseudocientífico fue propuesta por el biólogo y zoólogo Ivan T. Sanderson, 1911 a 1973. Sanderson, fascinado por las anomalías terrestres, propuso la existencia de 12, o 10, según la fuente, viles vórtices, o vilevórtices, distribuidos simétricamente alrededor del ecuador de la Tierra. Según Sanderson, estos puntos, 5 en el hemisferio norte, 5 en el hemisferio sur y los dos polos, son zonas donde poderosas anomalías magnéticas y térmicas se cruzan y convergen. El Triángulo de las Bermudas era su vórtice del Atlántico, mientras que su contraparte más famosa en el Pacífico era el Mar del Diablo, o Triángulo del Dragón, cerca de Japón, que también tiene una reputación de desapariciones misteriosas. Sanderson sugirió que en estos vórtices, las fuerzas geomagnéticas pueden crear distorsiones espaciotemporales o portales naturales. Estas distorsiones podrían tragarse naves y aeronaves, transportándolas instantáneamente a otros puntos del planeta, o quizás a otras dimensiones, explicando por qué los barcos a veces aparecen en lugares inesperados sin tripulación, aunque esto es en sí mismo una leyenda del mar. La idea central es que la geofísica planetaria, en estos puntos, crea condiciones que van más allá de nuestra comprensión actual de la física, actuando como un embudo cósmico. Pero es hora de encender la luz de la razón y mirar debajo de la cama del miedo y la superstición. ¿Qué dice la ciencia moderna, la oceanografía, la meteorología y la geología marina sobre todo este circo de desapariciones? ¿Existe una explicación racional, sólida y verificable para tanta pérdida de embarcaciones y aeronaves? La respuesta, para decepción de los amantes de lo paranormal, es un rotundo sí. Y estas explicaciones, basadas en fuerzas naturales implacables, son quizás más aterradoras que cualquier historia de extraterrestres o portales dimensionales. La falacia estadística y el trabajo de Kutsche. El primer golpe al mito vino de la mano de la rigurosidad periodística y estadística. Empecemos con Larry Kutsche. Este bibliotecario e investigador de Arizona hizo algo sorprendentemente simple que nadie en el ámbito del misterio se había molestado en hacer. Fue a la fuente. Kutsche consultó archivos de hemerotecas, informes de la Guardia Costera de EE-U y registros meteorológicos de los días exactos de las supuestas desapariciones. Su conclusión, publicada en su libro The Bermuda Triangle Mystery, Solved, fue devastadora. Descubrió que la mayoría de los misterios se basaban en la omisión de datos clave, la exageración o el simple error. Barcos que supuestamente desaparecieron en mares calmos, en realidad se hundieron durante tormentas feroces, huracanes o condiciones climáticas extremas que los escritores de misterio convenientemente decidieron no mencionar para hacer su relato más impactante. Otros barcos que se reportaron como desaparecidos en el Triángulo se hundieron miles de kilómetros lejos de sus límites. La realidad es que, cuando se compara con otras rutas marítimas igual de transitadas, el Triángulo no tiene una tasa de accidentes significativamente mayor. Esa es simplemente un corredor de tráfico masivo entre América, el Caribe y Europa. El terror geológico, la amenaza del gas metano. Pero, ¿qué pasa con esas desapariciones genuinas, rápidas y sin señales de socorro? Aquí entra el gas metano, un fenómeno geológico de poder catastrófico. El fondo marino de esta zona, particularmente a lo largo de las plataformas continentales, es rico en depósitos de hidratos de metano. Estos hidratos son básicamente metano, el principal componente del gas natural, atrapado en una jaula de hielo bajo una enorme presión y bajas temperaturas. Cuando hay deslizamientos de tierra submarinos, terremotos o simplemente un cambio en la temperatura del agua, esta jaula de hielo se desestabiliza. El gas metano se libera del sedimento y sube a la superficie en forma de millones de burbujas gigantes. Si un barco pasa por encima de una de estas erupciones de metano, el efecto es inmediato y terminal. El agua que rodea la embarcación se vuelve espumosa, una mezcla de gas y líquido que esencialmente pierde su densidad y flotabilidad. El barco, que necesita la densidad del agua para sostenerse,
Simplemente pierde su capacidad de flotar y se hunde verticalmente, de proa o popa, a una velocidad alarmante y sin tiempo para emitir una llamada de auxilio. No deja restos flotantes porque ha sido tragado por el océano en segundos. La máquina de borrar evidencias. La corriente del Golfo. Si un naufragio ocurre, ¿por qué los equipos de rescate no encuentran nada? Aquí actúa la corriente del Golfo. Piénsalo como un río inmenso, cálido y rápido, que fluye dentro del océano Atlántico. Esta corriente se mueve a una velocidad considerable, a menudo superando los 9 kilómetros por hora. Esta poderosa autopista oceánica es la principal razón de la falta de restos. Si un avión se estrella o un barco se hunde, la corriente del Golfo puede arrastrar los restos, chalecos salvavidas o cualquier evidencia flotante cientos de kilómetros mar adentro en cuestión de horas. Cuando los equipos de rescate llegan al punto de la última comunicación conocida, el naufragio y sus restos ya están muy lejos de la zona de búsqueda inicial. El Triángulo de las Bermudas no es solo un lugar de accidentes, es una máquina perfecta y natural para ocultar y borrar evidencias. Meteorología extrema, las bombas de aire y tormentas repentinas. Finalmente, los cielos del Triángulo son capaces de generar fenómenos meteorológicos de una violencia inimaginable. Meteorólogos han observado en la zona lo que se conoce como nubes hexagonales. Estas formaciones nubosas inusuales actúan como gigantescas bombas de aire. En su centro generan microrráfagas o ráfagas descendentes, downbursts, extremadamente concentradas y potentes. Estas ráfagas de viento son lanzadas directamente hacia la superficie del océano a velocidades que pueden superar los 270 km por hora, más que un huracán de categoría 5. Estas microrráfagas son capaces de golpear una zona de agua relativamente pequeña, quizás solo un par de kilómetros de ancho, con una fuerza de impacto comparable a una explosión. La fuerza concentrada es suficiente para derribar un avión en pleno vuelo en un instante, o para voltear y desintegrar un barco grande sin dar tiempo a la tripulación para reaccionar. Esta violencia repentina, local y extrema explica por qué no siempre hay advertencias meteorológicas amplias y por qué los pilotos y capitanes no pueden prepararse. En resumen, el Triángulo de las Bermudas es un cóctel letal, de intenso tráfico marítimo y aéreo, clima notoriamente violento, a menudo subestimado por los escritores de misterio, trampas geológicas mortales, el metano, y una corriente oceánica, la corriente del Golfo, que trabaja implacablemente para limpiar la escena de todo rastro. El misterio no es que desaparezcan cosas. El misterio es por qué la gente insiste en ignorar la ciencia. Al final, en la búsqueda de una respuesta para el enigma del Triángulo de las Bermudas, debemos considerar al culpable más habitual, el factor que sistemáticamente se pasa por alto en favor de las teorías más exóticas: nosotros mismos. El Triángulo de las Bermudas no es una zona virgen y remota, es por el contrario, una zona de tráfico marítimo y aéreo masivo y constante. Cientos de miles de embarcaciones y aeronaves cruzan estas aguas anualmente. Pilotos aficionados con pocas horas de vuelo, navegantes de fin de semana que sobreestiman sus habilidades y flotas de turistas cruzan estas aguas traicioneras constantemente. La pura estadística nos dice que, al aumentar exponencialmente el número de jugadores en el tablero, inevitablemente aumentarán también los incidentes. La vulnerabilidad humana. El entorno marino es implacable y magnifica los errores humanos. La desorientación espacial es un fenómeno bien documentado. En el mar abierto, especialmente en condiciones de niebla, noche o un cielo uniformemente nublado, la ausencia total de puntos de referencia visuales, horizonte, montañas, luces costeras, facilita que el cerebro pierda el sentido de arriba y abajo, de norte y sur. Un piloto o navegante que sufre de desorientación espacial puede tomar decisiones fatales en cuestión de segundos, asumiendo un rumbo erróneo o incluso ejecutando una maniobra de descenso. La negligencia y la inexperiencia. Muchos de los barcos desaparecidos estaban mal equipados, no revisados o eran manejados por tripulaciones que ignoraron las advertencias meteorológicas. El clima en el Atlántico puede cambiar de la calma chicha a una tormenta violenta en menos de una hora, y el desconocimiento de las corrientes y los vientos puede arrastrar a una embarcación a aguas profundas sin posibilidad de rescate. La lección del vuelo 19.
El infame vuelo 19, diciembre de 1945, con toda su tragedia que cimentó la leyenda, es un caso de estudio perfecto sobre cómo el error humano puede converger con la fatalidad. La escuadrilla de 5 bombarderos torpederos Avenger estaba comandada por el teniente Charles Taylor, un hombre que, irónicamente, ya se había perdido en el Pacífico anteriormente y había tenido que ser rescatado. Aquel día, sus brújulas probablemente fallaron, sí, un hecho común en la época. Pero el factor decisivo fue la conducta humana. La negativa de Taylor a escuchar las sugerencias de otros pilotos más experimentados en la formación que le indicaban que estaba volando en dirección equivocada, y su decisión de volar obstinadamente al norte en lugar del oeste, hacia tierra firme, fue lo que selló su destino y el de sus 14 tripulantes. Se perdieron en un vasto mar que no perdona. La conclusión estadística. Entonces, la pregunta persiste: ¿existe el Triángulo de las Bermudas? Como zona geográfica definida por coordenadas, sí, existe. Como un lugar de misterio paranormal, un portal interdimensional o un imán de ovnis. Las estadísticas dicen que no. Según los registros exhaustivos de la prestigiosa aseguradora marítima Lloyd's de Londres y los informes de la Guardia Costera de EEU, no se hunden más barcos ni desaparecen más aviones en esta área que en cualquier otra zona del planeta con un volumen de tráfico marítimo y aéreo similar. Las supuestas desapariciones inexplicables a menudo tienen explicaciones lógicas ocultas en archivos y que el mito convenientemente ignora: el verdadero poder del triángulo. Pero desmitificarlo estadísticamente no le quita su poder cultural. El Triángulo de las Bermudas nos fascina y nos aterroriza porque representa y canaliza nuestro miedo ancestral al océano y a lo desconocido. Es una metáfora de la insignificancia humana frente a la majestad de la naturaleza. Es un recordatorio palpable de que, a pesar de nuestros satélites GPS, nuestros radares sofisticados y nuestra tecnología de punta, la naturaleza sigue siendo indomable, impredecible y capaz de borrar nuestra existencia sin dejar rastro. Es un lugar donde puedes entrar, y si no tienes respeto por el mar o el clima, o si cometes un simple error, simplemente puedes dejar de existir, y eso es aterrador. Capítulo 8. Autec y los misterios modernos. Versión expandida. El Triángulo de las Bermudas no es, como muchos suponen, un simple compendio de leyendas marítimas de siglos pasados. En pleno siglo XXI, con toda nuestra tecnología de rastreo, el GPS y la cobertura satelital global, sigue siendo una herida abierta en el océano, un agujero negro geográfico que desafía la lógica moderna. Y en el corazón físico y metafórico de esa herida, hay una instalación militar que, para muchos investigadores y teóricos de la conspiración, opera como el equivalente submarino, y aún más secreto, del famoso Área 51, Autec, el enigma de Andros Island. Si se emprende la difícil travesía hacia las islas más remotas del archipiélago de las Bahamas, específicamente cerca de Andros Island, el ojo del observador entrenado notará la presencia de un complejo. Este no es un resort caribeño. Está rodeado por un perímetro inusual de vallas de seguridad de alta tecnología, sensores discretos y carteles multilingües que advierten con tono inequívoco: la entrada está estrictamente y peligrosamente prohibida. Esta es la ubicación del Autec, el Centro Atlántico de Pruebas y Evaluación Submarina de la Marina de Estados Unidos, Atlantic Undersea Test and Evaluation Center. Oficialmente, la misión de Autec es clara y prosaica. Es un campo de pruebas de élite donde la Marina desarrolla y evalúa la próxima generación de su arsenal bélico submarino. Prueban submarinos nucleares, perfeccionan torpedos inteligentes y calibran sofisticados sistemas acústicos y de detección. Extraoficialmente, y según los relatos que han trascendido el hermetismo militar, Autec es un catalizador para lo inexplicable: los testimonios acústicos. Los escasos residentes de Andros Island, que viven cerca del perímetro, hablan de fenómenos que se escapan a la explicación racional. Describen luces bajo el agua que no solo se mueven, sino que lo hacen a velocidades imposibles para cualquier vehículo submarino conocido. Pescadores con décadas de experiencia en las aguas de las Bahamas aseguran haber escuchado zumbidos metálicos profundos y resonantes que emanan del fondo del océano, como si una gigantesca maquinaria estuviera trabajando incesantemente bajo el abismo. Interferencia electrónica.
Aviadores civiles, obligados a volar cerca de los límites aéreos de la base, han reportado de manera consistente interferencias masivas y anómalas en sus instrumentos de navegación. Brújulas que giran erráticamente, sistemas de radio que se saturan de ruido blanco y fallos inexplicables en el GPS al cruzar el perímetro invisible que, por aire y mar, rodea la instalación militar. Autec no está meramente cerca del triángulo, está implantado en su núcleo más caliente. No es una casualidad geográfica, es una ubicación escogida con precisión, The Tongue of the Ocean, la cámara acústica perfecta. A diferencia de otras bases militares ubicadas en plataformas continentales o zonas poco profundas, Autec ha sido estratégicamente posicionada sobre un accidente geográfico gigantesco y extraordinariamente profundo. The Tongue of the Ocean, la lengua del océano. Este cañón marino es un abismo colosal, con profundidades que superan los 1800 metros, y está aislado de las corrientes y ruidos superficiales. Estas características lo convierten en una cámara acústica casi perfecta. Es un entorno ideal para realizar pruebas secretas y altamente sensibles, donde las señales sonoras no se dispersan y el secretismo está garantizado. Pero también es el tipo de lugar donde, si un experimento sale catastróficamente mal o si una aeronave o barco desaparece, la evidencia se hundiría en la oscuridad del abismo sin dejar rastro recuperable. Los teóricos de la conspiración no dudan, la presencia de Autec en este punto no se debe solo a la necesidad de un entorno de prueba silencioso. Creen firmemente que la instalación no solo se dedica a probar la tecnología creada por el ser humano, sino que estudia y retroingeniería tecnología encontrada. Esto incluiría artefactos submarinos no identificados, OSNIs, o restos de tecnología alienígena recuperada de naufragios en el profundo cañón. Aunque esta idea parezca descabellada, no debe olvidarse una verdad inquietante que alimenta este misterio. Los archivos relacionados con el vuelo 19 y el gigantesco misterio del USS Cyclops permanecieron ocultos, clasificados como secreto militar, durante décadas. El secreto militar siempre ha sido el combustible perfecto para avivar la llama del misterio, y Autec alimenta ese fuego con su silencio institucional y cada nueva desaparición ocurrida en sus aguas. El Triángulo Moderno, víctimas del siglo XXI. Incluso ahora, en la era de los satélites de vigilancia de alta resolución, de la ubicuidad del GPS y de la vigilancia global incesante, el Triángulo de las Bermudas sigue cobrando víctimas. El mito es activo, el enigma está vivo. El caso Mitsubishi MU-2B, 2017. Uno de los casos más perturbadores y recientes ocurrió en el año 2017. Un avión bimotor turbohélice Mitsubishi MU-2B, pilotado por la experimentada empresaria Jennifer Blooming, desapareció de los radares mientras cubría una ruta aparentemente sencilla desde Puerto Rico hacia Florida. La comunicación con el control de tráfico aéreo era normal, el clima era perfectamente estable y el avión volaba a una altitud de crucero segura, 37.000 pies. Un minuto estaba ahí. Al siguiente, la aeronave había desaparecido por completo del mapa. La Guardia Costera de EEUU encontró pequeños restos flotando en el mar días después, fragmentos minúsculos que no permitían identificar la mayor parte del fuselaje, pero jamás se pudo recuperar la pieza central ni reconstruir lo sucedido. No hubo registro de explosión, no se emitió ninguna llamada de socorro Mayday, no hubo ninguna pista que la tecnología del 2017 pudiera usar para explicar algo que, en teoría, no debería ocurrir en un espacio aéreo controlado. El Beechcraft Bonanza, 2003. Otro caso que se suma al patrón de desapariciones fantasma. En 2003, una avioneta Beechcraft Bonanza, moderna y bien equipada, con un piloto comercial experimentado, desapareció en condiciones de visibilidad perfectas. El patrón es idéntico a incidentes históricos como el del Witchcraft de 1967. Estaba a solo minutos de avistar tierra firme. El piloto apenas alcanzó a reportar una ligera anomalía, un ruido extraño o un fallo momentáneo, y luego, silencio absoluto. Los equipos de búsqueda no encontraron absolutamente nada que indicara un punto de impacto o un naufragio. El carguero El Faro, 2015. Si bien el naufragio del carguero El Faro en 2015 se pudo localizar,
probablemente debido a su tamaño. Los detalles que rodean la pérdida son extremadamente extraños y encajan con el patrón del triángulo. Hubo cortes abruptos en la comunicación que no se podían justificar, fallos eléctricos masivos e inexplicables en una embarcación moderna, y reportes de nubes hexagonales, las famosas bombas de aire gigantes que algunos científicos relacionan con microexplosiones atmosféricas, justo en su ruta. La coincidencia inquietante. Lo más notable es que una alarmante cantidad de estas desapariciones modernas se han registrado cerca de las zonas donde AUTEC lleva a cabo pruebas acústicas de alta potencia. Estos experimentos militares implican la emisión de ondas de choque y frecuencias extremadamente altas que, según expertos independientes, tienen el potencial de interferir gravemente con brújulas magnéticas, sistemas de sonar y toda clase de sistemas electrónicos. La Marina lo niega sistemáticamente, por supuesto, pero el silencio institucional, en este punto geográfico, siempre ha sido el aliado más potente del misterio. Al final, todos estos sucesos nos fuerzan a enfrentar una realidad ineludible. El Triángulo de las Bermudas no es un mito que se pueda archivar en los libros de historia junto a leyendas de los años 50 o 70. Es un enigma activo, moderno, vivo, que sigue engullendo máquinas diseñadas por la civilización más avanzada que la humanidad haya conocido. Y si existe un lugar donde podríamos encontrar las respuestas a esta persistente anomalía, o al menos las preguntas correctas para empezar a descifrarla, ese lugar es AUTEC. Porque lo que se esconde bajo el vasto océano, en el silencio absoluto de The Tongue of the Ocean, entre los ecos metálicos de pruebas secretas y las señales ininteligibles, puede ser infinitamente más desconcertante y revelador que cualquier historia antigua de marineros perdidos. Tal vez ahí se encuentre el verdadero y muy moderno corazón del misterio del Triángulo. Gracias por acompañarme en esta inmersión profunda en el mito y la realidad. Ahora es tu turno. Eres del equipo Ciencia y Estadística, que confía en Lloyds y la Guardia Costera. ¿O eres de los que creen que Bruce Gernon realmente atravesó un túnel en el tiempo y vio una niebla blanca? Déjamelo saber en los comentarios porque a veces la mejor historia es la que debaten ustedes. Si este video te mantuvo al borde del asiento e intrigado, suscríbete y activa la campana para no perderte nuestras próximas investigaciones. Aquí investigamos lo que otros ignoran y buscamos la verdad. Nos vemos en la oscuridad.